¿Nos oyes bien, Julieta? Perfecto, ¿ustedes me escuchan bien? ¡Buah! Mm, Maravillosamente bien. Parece que estés aquí al lado Ahí estoy. de mi casa. ¿Qué tal, Julieta? Hermoso. Disculpa por la demora, no sé si No, les conté, Chusé. Nada. no te Estamos en preocupes. directo Perfecto, ¿ustedes me en escuchan YouTube, bien? chicos. Estamos en directo. Pues venga, sin más Venga. preámbulos, entramos. Muy buenas tardes a todos los que habéis decidido conectaros en directo o bien a posteriori verlo en diferido. Es la primera vez que yo me meto en un berenjenal así. Además, la idea salió de mí porque, bueno, de alguna manera he sentido como esa necesidad de empezar no sé si a comunicar o a empezar a decir uno pues lo que siente, lo que lleva en el corazón, lo que va sabiendo, en fin. Em, Le propuse esto a tres personas más, tres amigos, personas que he ido conociendo a lo largo de todo este camino del ser y que creo que nos vamos aportando mutuamente los cuatro, pues cada uno desde su perspectiva, ¿no? Sin más preámbulos, os los presento, que algunos de vosotros ya los conoceréis. En primer lugar está Laura Giro, que es maestra cuántica y fundadora del Centro de Bienestar High Level. A Laura, pues con ella nos conocimos, primero la empecé a seguir yo por redes sociales, me llamó la atención lo que hacía y luego pues el universo decidió que nos juntáramos en un festival, allí nos conocimos personalmente y a partir de ahí pues ya hemos ido pues coincidiendo más, haciendo cosas juntos. Para mí es maravillosa, además es una persona que con un corto recorrido en todo este mundo energético, bueno, está por las nubes, ¿vale? Eh, esa es Laura, una maravillosa persona. Luego está nuestra amiga Julieta, desde Argentina, ni más ni menos, aquí a la vuelta de la esquina, que ha hecho un gran esfuerzo por venir, porque, bueno, por un lado está la diferencia horaria, y ahora cuando estaba yendo hacia su casa para conectarse, se ha encontrado con una manifestación, la calle cortada, bueno, en fin, el universo, no el universo. El días se le ha querido poner un poco complicado, pero no lo han conseguido. Así que aquí está con nosotros. Julieta es maestra en registros acásicos, es guía de danzaterapia, instructora de yoga, guardiana del útero y de la tierra. Eh, pues os cuento también cómo conocí a Julieta. Con Julieta el año pasado, cuando decidí yo hacer un viaje a la India, tener una experiencia allí, pues el universo me la puso en el avión al lado. No nos conocíamos de nada, empezamos ay, pues yo también voy a la India. Bueno, y la verdad es que luego en la India compartimos unos cuantos días, ¿verdad, Julieta? Y la Ujú. verdad que nuestras almas hablaron y se creó una conexión y la verdad que una relación muy bonita, que a pesar de la distancia, pues continúa. Y por último, pues está con nosotros Juanjo Redondo. Juanjo, pues bueno, otra persona maravillosa, encantadora y de estas personas que agradeces mucho al universo que le haya puesto en tu camino. Eh, Juanjo se dedica a las consultorías astrológicas desde hace 6 años y también hace terapias energéticas. Y en este momento está estudiando un máster de psicología transpersonal. Concretamente con Juanjo, la manera de conocernos fue completamente diferente. Eh, una de las visitas que yo hice al centro budista Dasan Kayu de Panillo, un pueblo de Huesca, pues él estaba allí de residente y la verdad que desde el minuto cero, recuerdas, no sé si lo recuerdas, nos pusimos a hablar allí en el salón comedor y se estableció una conexión que bueno, que hasta ahora estamos, cada uno ha tomado su camino, pero ahí estamos los dos en contacto y la verdad que disfrutando cuando podemos, bien presencial o bien a través de los medios telemáticos, disfrutando el uno del otro. Y sin más preámbulos, por no enrollarnos, por no enrollarme en este caso, paso sencillamente, Juanjo, a lanzarte una pregunta a ti. Lo que sí que quiero dejar claro que yo no voy a ser moderador de nada. Nos juntamos cuatro almas para ir hablando, ir haciendo una tertulia y esa va a ser la dinámica de este encuentro.
Cada uno puede entrar cuando lo considere apropiado y ya está. Yo no modero nada, no me modero ni a mí. ¿Vale? Juanjo, una pregunta. Desde el punto de vista astrológico, ¿la astrología a nivel planetario está marcando o marca todos estos cambios que se están produciendo a nivel planetario, a nivel social? O sea, estamos viendo cambios, ¿no? Cambios importantes. ¿Lo marca? Sí, bueno, primero saludos a Julieta, saludos a Laura, saludos a todo el mundo que esté aquí al otro lado, saludos a los que lo verán después en diferido y agradecimiento a mi amigo Chusé por haber organizado este encuentro de conversaciones conscientes. Un placer y agradecido de estar aquí con vosotros. Y sobre tu pregunta, sí, por supuesto, los cuerpos celestes, que son los planetas, yo siempre explico que lo podemos ver claramente con el Sol y con la Luna, que es lo que más visible es, ¿no? Cuando el Sol va entrando en los puntos cardinales, que son Aries, Libra, Cáncer, Capricornio, aquí se produce un cambio de energía, se produce un cambio de estación. Cambia la temperatura, en los solsticios hay más día o más noche, en los equinoccios la noche y el día se equilibran, que eso significa equinoccio. Vemos la influencia que tienen las lunaciones en los plenilunios y los novilunios, ¿no? Sobre todo cuando hay eclipses, los famosos eclipses, ¿no? Que hay 27 millones de vídeos hablando de los eclipses. Simplemente observando estas dos luminarias ya vemos que tienen un efecto aquí, ¿no? Pero tenemos que saber también que estamos dentro de un sistema solar que, aunque parezca inmenso, que lo es, inconcebible para la mente, es como si fuera una burbujita en la que hay un sol central y todo gira alrededor de este astro central, ¿no? Entonces los planetas, por el movimiento de traslación, ¿no? Ya están generando una energía, además de la energía que emiten de por sí. Entonces, con el tiempo, hace milenios atrás, hay datos que 5.000 años antes de Cristo ya se observaban los planetas, ¿no? Y tenemos un historial de casos totalmente documentados por la astrología, ¿no? De hecho, hay astrólogos muy buenos, ¿no? Que hacen predicciones y, por ejemplo, lo que pasó en 2020 con aquel famoso caso del bichito, ya estaba todo dicho, la crisis monumental del 2008, todos los cambios que estamos viviendo tienen su explicación astrológica. Y en este momento, sobre todo a partir del 2026, marzo, abril de 2026, ahí concretamente es cuando empieza un cambio que yo lo etiqueto como un cambio que esta humanidad, porque se dice que ha habido otras, que esta humanidad nunca antes ha vivido, ¿vale? Si queréis lo vamos desarrollando después, lo dejo un poco ahí como spoiler. Lo que vamos a estar viviendo en este 2025 hasta marzo-abril del 2026 va a ser como, ¿sabes cuando estás viendo una serie que te encanta que pone continuará? Y tú estás ahí, ¡ah! Pero te da un avance del siguiente capítulo. Pues eso es lo que vamos a vivir en este 2026. Va a haber unos cambios mega brutales, ¿vale? A todos los niveles, educativo, de ciencias, sociales, políticos, a todos los niveles. Nosotros que ya tenemos una edad, el mundo que recordamos cuando éramos chavalillos, ¿no? ¿Se parece en algo al de ahora? Se parece en nada. Pues lo que viene, sobre todo cuando Urano entre en Géminis definitivamente en abril del 26 y haga los aspectos que va a hacer, a partir de ahí el cambio va a ser un cambio de paradigma total, ¿no? Entonces, como todo en la vida, esto va a tener sus dos vertientes. Va a tener la vertiente que puede ser un poquito más densa, ¿sabes? Pero va a tener también la vertiente, pues, que puede ser más positiva, que ahí estarán los que tengan conciencia y vivan ese proceso desde ese momento consciente. Pero lo que va a haber clarísimamente van a ser dos humanidades claramente definidas, ¿no? Así por resumir, la robótica, totalmente inmersos en este nuevo mundo acuariano de tecnología, etcétera, y también los que van a saber usar eso porque no tiene sentido pelearse con eso, saber usarlo de manera sabia y consciente para lo que estamos haciendo, por ejemplo, hoy aquí, pero no desconectarte de la humanidad y del planeta que es donde vivimos, ¿no? Que es el peligro que puede traer también esta nueva era. Muy bien. Muchas gracias por tu aclaración. Luego nos adentraremos más si queréis en fechas y todo esto. Vale, vale. A mí lo que no me gustaría es que fuera tampoco esta tertulia de que habláramos solo de un tema. Quiero decir, no de un tema, desde una óptica, ¿no? Desde una perspectiva. Cada uno podemos ir
plasmando la nuestra, ¿no? Mm. Y así que todos tengamos voz en esta tertulia, pero sí que es cierto que me tenía mucha curiosidad, ¿no? Por el tema de la astrología. Yo soy un completamente, desconozco la astrología y además, Juanjo, tú para mí eres de las personas que conozco en el mundo astrólogo. Cómo lo comunicas y esa pasión que tienes y que lo explicas con mucha sencillez, a mí me encanta, por eso te he hecho la pregunta, ¿no? Y Gracias. voy a tomar la palabra, si os parece. Gracias también, Chus, Bien. por el espacio que has dado. Gracias por el espacio. Gracias a los compis que estáis aquí también presentes, por vuestra sabiduría, todo lo que vamos a aportar y a todas las personas que nos están viendo, que nos verán y que si quieren pueden participar en el chat en directo en YouTube, que yo los leo y aquí sacamos alguna preguntita que así también removemos un poco pues la curiosidad que tienen las personas que nos están viendo, ¿no? Que para eso lo hacemos, para que a través de nuestra sabiduría y de nuestra experiencia pues poder darles un poquito de luz y un poquito de aire fresco en eso que ha dicho Juanjo, de que va a haber como muchos finales y muchos renaceres, muchos finales y muchos renaceres. Y tengo que decir que me ha encantado, Chusep, que hayas empezado por la palabra de la astrología o por el concepto de la astrología o el método de la astrología, vamos a llamarlo como sea, porque es el primer plano, por decirlo de una manera, el plano terrestre, terrenal, la materia. Y el universo es perfecto y no se equivoca. Pero dentro de que todos los astros, ¿no? son materiales, están densificados y pueden palparse y tocarse, sabemos que para poderse haber formado, eso es una energía que ya existía en otros planos dimensionales y que esa energía es la que nos afecta a nosotros, porque también somos energía, todo es energía. Y de ahí la respuesta a que por supuesto que nos afecta la astrología, porque interactúa directamente con nosotros, con nuestros campos energéticos, con nuestro campo áurico, con nuestro alma, con nuestro aura, que al final más o menos es un poco todo lo mismo, pero hablado desde otras perspectivas. Y bueno, me gustaría añadir eso, ¿no? Simplemente dar un poquito de luz de que hay otras cosas que podrían no afectar, porque al final se habla de lo mismo desde diferentes perspectivas, ¿no? Cada persona es única, cada persona entiende la vida desde sus creencias, desde su propia información. Y entonces, por ejemplo, yo podría decir que este año, pues en numerología es un año 9 que significa que es un año, pues como he dicho, de finales, de muchos finales. La vida constantemente son muertes y renacimientos. Vamos dejando versiones nuestras que ya no nos sirven y vamos adquiriendo otras. Pero sí que es cierto que en estos últimos años, y precisamente en este último año o hasta 2026 y luego más adelante, como ha dicho Juanjo, esa velocidad, esos ciclos de muerte y renacer se intensifican muchísimo Mm. y cada vez son más cortos. Es decir, nos tenemos que desprender de las pieles que ya no nos sirven mucho más rápido, ¿no? Y pareciera que cuando estás viendo redes sociales, todo te habla de lo mismo. Eclipse, suelta lo que ya no te sirve. Urano, suelta lo que ya no te sirve. Claro, es que es eso. La evolución, la expansión, la elevación de conciencia no es otra cosa más que irnos quitando constantemente todas las cargas emocionales que ya no nos sirven o voy a hablar de otra manera, más que quitar, porque aquí no te puedes quitar nada, es alquimizar, transformar todas esas emociones de baja vibración, densas, que no vibran en amor, y pasarlas a la polaridad positiva, que es al... Qué bonito es todo, ¿no? Y parece imposible hacer esto, pero se puede. No lo voy a decir ahora, lo vamos a ir hablando a lo largo de la tertulia. Y sí que Julieta le dejo paso, que seguro que tiene mucho que aportar en estos momentos. Gracias, Lau. Bueno, hola, gracias, José, por este espacio y un saludo a todas las personas que estén del otro lado. Mientras escuchaba, Lau, pensaba un poco esto de la palabra que usaste y también se me venía la palabra liberar, ¿no? Como no quitarse, o la palabra que se usa tanto como soltar, que no, si yo pienso en soltar algo, desde el acto físico me sale algo como si lo estaría casi que rechazando. En cambio,
liberar me invita un poco más a, bueno, que quizás el tiempo que lleve o lo que yo necesite, la suavidad que necesite para eso, pero ir como liberando de a poco. Uno no libera algo, alguien, una emoción, una situación, así como si nada, como ese soltar que a mí por lo menos, a mí personalmente me representa algo de cierto rechazo. Entonces, como empezar a liberarnos y no solo emociones, sino también situaciones que ya no nos resuenan o, no sé, últimamente vengo escuchando mucha gente que no está a gusto con su trabajo, ¿no? Con lo que hace en el día a día. Y también es un cambio de paradigma, no solamente dejar atrás las emociones negativas o que nos llevan a lugares que ya no elegimos, que literalmente nos damos cuenta porque escucho y cada vez siento que somos más conscientes de eso, de estar en un lugar o en una situación o con una persona que ya no elegimos desde muchos lugares, pero seguimos ahí, ¿no? Entonces, también ser conscientes de eso, de ese despertar interno y poder escucharlo. Siento que esto que decís también de las emociones y demás tiene que ver con la materia. Hay mucho de lo que no podemos quizás liberar porque tiene que ver con el plano terrenal. En ese sentido también me meto un poco en lo que yo hago y también para mí hay que escuchar mucho el llamado interno, el propósito, el alma, que el alma siempre nos está guiando, nuestros guías, nuestros maestros, porque hay algo en función de eso, de volver al eje, volver al origen y volver al para qué estoy acá, por qué estoy acá, a qué vine, para volver a recordar un poquito, ¿no? Siento que esto de las dos humanidades que hablaba Juanjo, lo veo muy claro en, por un lado, la tecnología avanzando a pasos gigantados y por otro lado, una necesidad muy grande de volver a la tierra, de volver a trabajar la tierra, a cultivar las propias verduras, las propias frutas, a tener una huerta en casa. Es como si fuesen dos polos completamente opuestos y que a la vez se están complementando entre sí en este momento porque... Por otro lado, hay mucha gente que sabe cómo hacer una huerta en casa porque lo ve quizás en una red social que de otra manera no lo aprendería, no se lo plantearía. Entonces, y yo, o sea, por momentos soy una renegada de eso, porque, por ejemplo, todavía no he entrado en la inteligencia artificial, porque es como, bueno, no sé, y entiendo que hay que ir hacia ahí y que es lo que es de este momento, pero como decía Juanjo, todo en su medida. Pero me parece que está súper claro el panorama actual en relación a esos dos polos opuestos cómo es un momento clave para nosotros, nosotras como humanos, que también elegimos estar en este momento en esta tierra, como almas, hemos hecho una elección de transitar este proceso y siento que es un momento clave para ver cómo unificamos esos dos puntos, ¿no? Esos dos polos de esas dos humanidades. Me interesaba esto que Juanjo decía, lo pensaba, me preguntaba, son dos humanidades, pero a la vez tenemos que convivir como si fuésemos una. Y estamos en una sola persona las dos cosas también, ¿no? Como cómo trabajo con esta tecnología y cómo recuerdo y vuelvo a la tierra y vuelvo a la base. A mí me gusta mucho eso, como volver a la base, volver a la raíz. Bueno, mi, Mm, mi emprendimiento Soy Raíz, porque es eso, ¿no? Como cuál es la raíz y recordar y volver a eso con todo lo que nos plantea el mundo actual y el contexto actual, pero sin olvidar eso, que cuando Juanjo hablaba, la veía Lau que hacía así como, bueno, no olvidarse de lo que está acá. Y siento que es por ahí también. Nada, es muy difícil esto del soltar, del liberar, del quitar, de sacarse capas, como que a veces uno dice, bueno, ya, ¿y cómo lo hago, no? mm. Pero para mí es como recordando, volviendo a uno y encontrando esa base que si vamos hacia adentro siempre hay un llamado. Mm. Bueno, Estoy totalmente de acuerdo con ello. yo lo que quería comentaros es que, por un lado, yo creo que no tenemos, no lo digo por vosotros, pero hay, no llamaré tampoco corrientes, pero hay voces que quieren como criminalizar un poco lo material, ¿no? No hay que criminalizarlo porque hemos elegido una vida en la materia, ¿no? Hemos encarnado en un cuerpo físico para vivir desde la materia y evolucionar como armas, pero desde este plano, desde el físico. O sea, y eso no lo podemos obviar.
si precisamente yo creo que el gran trabajo que tenemos es encontrar ese equilibrio, ¿no? Encontrar, pues, como estábamos hablando de las dos humanidades, encontrar el equilibrio entre las dos. No podemos, creo que tampoco tiene sentido posicionarse a favor de una o a favor de la otra, porque al final también estamos haciendo una especie de extremismo, ¿no? Si de lo que se trata es de ir buscando ese camino en medio, ¿verdad, Juanjo? El término ese. em, para encontrar ese equilibrio que muchas veces es luego lo han complicado. O sea, es dificilísimo encontrar ese equilibrio que al final también es lo que nos otorga la paz interior, ese equilibrio, ¿no? En infinidad de aspectos y de campos. Y luego, por otro lado, yo no sé si a vosotros os ocurre, pero yo tengo la sensación de que de un tiempo a esta parte eh, el tiempo pasa muy rápido, o sea, pero con una rapidez que dices, pero no puede ser, o sea, y no sé a qué es debido, la verdad es que no tengo ni idea. Sí, no sé si tendrá que ver los planetas, no creo, porque a fin de cuentas es un tema de percepción y de sensaciones, ¿no? Pero lo que sí que veo que arrolla un poco el hecho de si una persona siente una cierta necesidad de salir, lo que se llama la matriz, bueno, en fin, de salir de ese sistema de vida que hemos conocido siempre, ¿no? Ese sistema social que ya no nos sirve, que ya consideramos que no nos está aportando nada y pero que entre que te lo estás pensando cómo sales, es como si te estuviera arrollando, ¿no? El tiempo. O sea, toma decisiones muy rápido. Yo no sé si es bueno o es malo, porque a veces es que yo a veces me siento atropellado, ¿no? Por ese Mm. tiempo, ¿no? Decir, jolines, me gustaría poder hacerlo todo un poco más pausado, ¿no? Pero tengo la sensación de que no, de que hay que tomar decisiones muy rápido y hay que integrar las cosas. Y bueno, no lo sé, no lo sé. Sí que es cierto que da la sensación de que, bueno, da la sensación, no, estamos siendo capaces de hacer todas esas adaptaciones tan rápidas, ¿no? Eh, Mm. Cuando tomas una decisión, que para mí no hay decisiones correctas e incorrectas, hay decisiones y en base a eso habrá unas consecuencias y punto pelota, ¿no? Pero sí que es cierto que no te lo crees, pero va llegando esa adaptación, ¿no? Aunque sea rápida, aunque dices, jo, es que me está atropellando las circunstancias, ¿no? Pero al final somos capaces de encararlo, ¿no? No sé si es fruto a lo mejor de la preparación que a lo largo de todas las vidas que llevamos ya la tenemos o porque tenemos claro que necesitamos un cambio, ¿no? Un cambio a todo. Bueno, Dime, sí, sí. yo, perdón, en relación a lo del tiempo, creo que hay una diferencia entre lo que el sistema nos pide, este sistema que hablas que ya conocemos, lo que el sistema nos pide, que a veces tiene que ver con la productividad y el cada vez hacer más cosas y los tiempos que ese sistema pide. Siento que por un lado es eso y por otro lado también que mi percepción es que nos estamos haciendo un poco más conscientes de que el tiempo no es lineal. Entonces, el tiempo que conocemos, con el que venimos, ya no nos sirve de alguna manera por todos esos cambios de conciencia y por toda esa evolución que venimos trayendo, que de repente todo pasa tan rápido, pero es porque tenemos otra conciencia y estamos cambiando la piel constantemente, ¿no? Esto que hablaba Juanjo, que hablaba Lau de cada vez los cambios van a ser más rápidos y es como, bueno, esto ya no tiene que ver conmigo, se va, sigo, ya. Entonces, es tanto el proceso que hacemos que capaz eso antes, no sé, otras generaciones, porque a veces lo hablo con mis padres, lo hablo con otras personas y era como quizás un poco más lento el proceso interno, como el reconocimiento de una necesidad de cambio, de un llevar adelante, de un sanar, de mover. Era otro el proceso. Siento que ahora la conciencia y toda la información que tenemos nos lleva a ir un poco más, bueno, cambio, 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 cambio. Me voy dando cuenta y modifico y avanzo y acelero. Entonces, creo que esas dos cosas hacen que todo se perciba como que pasa todo muy rápido entre lo que el sistema pide y la evolución propia de cada ser, siempre y cuando trabajes la conciencia, que también lleva como, bueno, cambiar tanto, a veces no nos da tiempo a acelerar, a sentar la nueva versión, ¿no? Como, no sé, no se terminó de actualizar el software que ya
me está cayendo una nueva actualización. Entonces, creo que todo eso es una mezcla de, bueno, pasa todo muy rápido. ¿Y qué pasa con el tiempo? Y para mí, eso que decís de volver a hacer pausa, siento que también tiene que ver con la conciencia de, bueno, cuándo, dónde me está pasando todo por arriba y volver a detenerme. Y traigo esto que decía también Lau, ¿no? Como cuáles son las emociones, qué hago con eso y volver a pausar y generarse uno, una misma, el espacio para eso. Porque nosotros mismos estamos pasando muy rápido. A ver, Una de las cosas que voy observando yo, no sé si os ha pasado a vosotros, ¿os pasa últimamente que te sientas un ratito en el sofá y te sientes mal porque no estás haciendo algo? Ujú. bueno, yo tengo que decir que a mí ya eso no me pasa. Ujú. Pero es como que se está instaurando todo esto aquí, ¿no? Sí. ¿Por qué digo Ujú. esto? Porque si bien vamos hacia un cambio brutalísimo, tecnológicamente hablando, otra de las cosas que yo siento que van a salir a flote va a ser la parte oscura de las redes sociales, porque tienen una parte muy oscura. Los Mm. Mm. influencers, los tal, ¿no? Gente que gana mucha pasta y te hace un vídeo, entonces todo el mundo quiere todo esto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Lo digo por un factor astrológico. Plutón, Plutón, el planeta Plutón, como arquetipo, su principio es el de destruir y sacar a la luz todo aquello que esté putrefacto, ¿no? Está en Acuario para los próximos 20 años desde noviembre del 2024. Acuario, como principio, como arquetipo, representaría el colectivo humano. Este es un dato. Y a partir de abril del 2026, Urano entra definitivamente en Géminis. ¿Qué es Géminis como arquetipo? La mente. Procesos de comunicar, de moverse, de enseñar. O sea, todo el sistema educativo, por ejemplo, de la enseñanza de los niños, va a sufrir un cambio súper bestia. Pero también este Urano, que es la supraconciencia, la inteligencia superior, nos puede traer muchas comprensiones de cosas que antes no veíamos, ¿no? Entonces, este Urano que trae cambios repentinos y trae darse cuenta, porque si no te das cuenta, estás caput. Para mí, el darse Mm. cuenta es fundamental, ¿no? Entonces, yo diría que este Urano en trígono con Plutón puede potenciar mucho todo el tema de la IA, que es algo que ha venido para quedarse, porque ¿os acordáis cuando salió el Gmail, todo esto? Que había resistencias, pero al final todo el mundo va por ahí. Pues no tiene Sí. ningún sentido estar peleado o resistirse con eso que ha venido, ¿no? Y como decíais antes, mm, los que van a estar robotizados y los que van a estar en la conciencia, ¿hay alguna diferencia entre ellos? Muy clara. Sí, pero a nivel general una frontera entre unos y otros, No, no, no hay diferencia. La claro, desconexión. realmente esa frontera no debería existir, porque lo que Ujú. estamos es en la separación siempre, ¿no? Claro. Conmigo contra Exacto. mí, derecha o izquierda, este partido o el otro, ¿no? Establecer esa Ujú. diferencia entre, por ejemplo, lo mundano, que haces así como mundano, y lo espiritual. Son dos cosas Sí, no. que a lo mejor estás haciendo la cosa más mundana del mundo y estás viviendo una experiencia espiritual como nunca antes has vivido. Entonces, Correcto. Ujú. este Urano en Géminis puede traer estos darse cuenta, ¿no? A nivel de conciencia, sobre todo lo que decía del peligro, las cosas oscuras, Plutón, de las redes sociales, porque Acuario representa todo el tema de las redes sociales, ¿no? Ujú. ¿Qué opináis de esto? Mira, yo en Sí, base... un poco, perdón. Lau. No, nada, tranquila. A ver, en base a mi experiencia y a todo lo que desarrollo desde el centro y los programas de transformación y de formación que llevo a cabo, ¿no? Para mí hay un baremo que es lo más importante, que es lo que va a marcar cómo se usan las redes sociales y los tipos de humanidad que hay, ¿vale? Y son, para mí, la intención. ¿Cuál es la intención? ¿Desde dónde está saliendo la acción que estás llevando a cabo? Claro. ¿Es solo para lucrarte realmente? ¿O quieres, como estamos haciendo nosotros, compartir contenido de calidad desinteresadamente para que la información le llegue a las personas que estén preparadas para recibirla? Pero sí que es Aportar valor. importante,
Sí que es importante, ¿vale? Yo no creo en la dualidad cuando has dicho si hay dos tipos de seres humanos. No creo que haya dos tipos de seres humanos, simplemente hay diferentes niveles de conciencia, ni mejores ni peores. Ujú. No hay juicio, ¿vale? Pero esos niveles de conciencia son los que hacen que tú acciones desde una u otra intención. Es así, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. Cuando hablabas sobre, por ejemplo, sobre el tema de si el tiempo pasa volando, o si te sientas en el sofá y te sientes culpable por no estar en el hacer, ¿no? Ahí está un tipo de personas o de seres humanos que a día de hoy todavía están en lo que se llama la Matrix, o yo llamo la Matrix social, que es un sistema generado por nosotros mismos, los humanos, con nuestras creencias y con nuestros actos, donde se ha creado un ser humano esclavo de producción, donde está todo el rato haciendo, está mucho también en la energía masculina, hacer, 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 tengo que demostrar que puedo y no solo eso, sino que claro, las empresas se aprovechan de ello y horarios, partidos extensos, etc, etc, etc. Entonces, al final... Eso también hace que el tiempo te pase volando, porque no te da tiempo a parar, a ser consciente de los pasos que estás dando, de las decisiones que estás tomando, es todo como súper mega rápido. Y por otro lado, están otras personitas que ya están, vamos a decir esta palabra que tanto suena, ¿no? O resuena por ahí, están despertando, que lo único que están haciendo es conectar con su esencia, con su origen, con su alma, con lo que realmente son más que un pedazo de carne, que es esa energía, ese ser interdimensional que ha decidido venir a la Tierra a encarnar en un cuerpo humano y a vivir experiencias humanas, ¿no? Y que ya está en conexión consigo mismo, por tanto, los que ya van desarrollando las capacidades extrasensoriales, se van conectando con sus guías, como ha dicho también Julieta, están aprendiendo autosanación, se conectan a la energía de fuente universal, van a los registros acásicos, etc, 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 salen de su cuerpo y de la mente y están en otro plano. Por tanto, también para ellos, como se van a ese plano donde no existe ni el tiempo ni el espacio, les pasa el tiempo más rápido en la Tierra, porque están mucho tiempo conectados. Estoy mucho tiempo conectada. Yo soy una de ellas, Chus es una de ellas, seguro que Julieta también, y Juanjo, no hemos hablado, pero estoy segura de que por ahí. Pues si no, ya sabes dónde venir, ¿vale? Entonces, porque además has dicho que tú eres de los que te sientas en el sofá y te sientes culpable. Ya te voy a enseñar yo cómo no sentirse No, no, culpable. no, yo no me siento culpable en absoluto. Es lo que voy viendo que está Lo que pasando, vas ¿no? Que viendo, estamos... claro. O A sea, a mí ver, me encanta estar ahí. nosotros como mentores, evidentemente, recibimos muchas personas que vienen con esto, ¿no? O sea, me siento culpable, estoy agotado, no sé qué hacer, la energía me drena, por más que hago, no consigo. Y es que no se dan cuenta de que hay que parar, que a veces no hacer Sí. nada es hacer muchísimo. O sea, el estar sentado en tu sofá un día entero, eh, bien orientado y ya empezando a conectar contigo, ¿vale? Porque hay gente que se tira muchas horas en el sofá y las están tirando por la basura, ¿vale? También hay que comentarlo. Viendo la Pero caja tonta. claro, estar en ese rato para ti descansando, wow, te da luego una potencia que es una maravilla y nos merecemos parar. Y cuando paramos nos vienen ideas increíbles o canalizamos cosas brutales, ¿no? Y hay que permitírselo también. Entonces, hay que ser realistas. Están los seres humanos que van hacia la Tierra, como hemos dicho, y que, por supuesto, estamos aprendiendo en esas muertes y renaceres que estamos teniendo, todos los terapeutas, astrólogos, bueno, en realidad acompañantes de almas o de personas en procesos de transformación, ¿no? Y de elevación de conciencia, nosotros mismos estamos viviendo en nuestras pieles esas pruebas de cómo nos relacionamos con las redes sociales y con la inteligencia artificial y con el dinero, que es la Mm. energía que mueve también el mundo. Entonces, las pruebas no están siendo fáciles. Y por eso a lo mejor Julieta dice que tiene esa... todavía no se ha puesto con la inteligencia artificial. Porque claro, no le puedes pedir todo a la inteligencia artificial. A ver, como poder puedes, quiero decir, no, no es la palabra correcta. La gente puede y de ahí que hayas dicho que haya youtubers que se lucran de ello con cuatro tonterías. Bien, ¿no? Se puede, pero ¿desde qué intención lo están haciendo? ¿Realmente están aportando valor o simplemente están subiendo vídeos virales
que no aportan absolutamente a la elevación de conciencia y al plan de expansión del universo. Esa es Sí, la... yo creo un poco que, perdón, Lau, un poco esto que era lo que hablaba al principio, ¿no? Como el sentido de productividad que nos lleva a pensar, o a la gran mayoría lleva a pensar, tengo que estar haciendo y generando un poco más. Más también pienso que tiene que ver con estar conscientes y no solo conscientes a nivel de estar haciendo un montón de cosas, sino contar con el verdadero propósito. Por eso hablaba de volver a la base y decir para qué o por qué estoy aquí. Y no solo, no sé si es una pregunta que uno se sienta, se hace y dice, bueno, voy a sentarme a preguntar, sino como empezar mínimamente a indagar lo que una pregunta tan simple como escucho mucha gente que no le gusta lo que hace en su cotidiano. Para mí eso ya es un mensaje enorme de hacia dónde está yendo y creo que también tiene que ver con esto de que hablaba Juanjo de las personas como más robotizadas, porque no va solamente a la tecnología o no sé, lo material, sino el simple hecho de estar de una manera como un poco más alienado, ¿no? Como, bueno, voy acá porque me dijeron que tengo que hacer esto así todos los días y demás. Y muchas veces no nos atrevemos a mirar al costado y ver otra realidad, ver otras formas, pensarlas mucho menos, como que hay mucho cuestionamiento con uno mismo, con una misma frente a esas cosas, y creo que tiene que ver eso, como el atrevernos a pensar que quizás estamos acá para algo mucho más grande, y mucho más grande no es voy a llenar un estadio de miles de personas, sino lo que yo tengo para dar y para hacer puede ser como mucho más grande que esto que me estoy imaginando, que respeto todos los trabajos del mundo, pero capaz me siento todos los días en una computadora 8 horas y no me llena, no me da felicidad, no me siento, vuelvo a casa y vuelvo a casa peor que lo que me fui a la mañana. O sea, como que hay algo de eso que siento que es un llamado muy grande de esta época y para mí cambió mucho después del 2020, que la gente se encontró en su casa, trabajando desde su casa, y dijo, esto que hago no me gusta, la gente con la que me vinculo es solamente la del trabajo. ¿Qué hago cuando no voy a la oficina? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Y muchos trabajos también que invitaron a pensar en que capaz durante el 2020 se podían hacer en menos horas y hubo mucha gente haciendo cursos online, que probaban cosas nuevas, que estudiaban cosas nuevas, como una expansión de eso también, porque se dieron el tiempo a pensarlo. Y siento que de ahí hubo un salto de conciencia muy grande que ahora, como si quisiéramos olvidar ese salto de conciencia y a la vez algunos que ya, bueno, pasaron a otra etapa. De nuevo, no juzgo nada, ni nada me parece ni mejor ni peor, simplemente que siguieron un camino que a lo mejor, no sé, dejaron trabajos, hicieron terapias, como avanzaron por otro lugar, pero siento que estamos en ese punto, ¿no? De quizás, no sé, Juanjo me podrá decir, quizás tiene que ver con esto que vamos a ver el año que viene, pero como en un punto de que no te olvides todo esto que en algún momento te llamó la atención, que no querés, no te lo olvides. Como que si te olvidas es parte de esto que decíamos de liberar. Si te olvidas que esto dijiste, me hace un poco de ruido, y medio que estás quedando en la misma. Entonces siento que tiene que ver con esto, como recordar que esto que te hizo ruido, por algo te hizo ruido, por algo te llama la atención, por algo estás queriendo, entonces atrevete a correr un poquito más la mirada, que por ahí es milimétrica. Quizás es mirar al de al lado y ya hay algo que te inspira. Y ahí siento también que el trabajo de quienes hacemos este tipo de cosas o herramientas o comunicadores inclusive, como quien lo sienta, es estar al servicio. Porque yo hoy estoy acá y llegué a donde llegué y llegué como llegué porque me crucé con muchas personas que están al servicio y en un momento en el que ni siquiera pasaba por las redes sociales, en el que no podía ver lo que hacían, sino que venía una amiga, se sentaba a tomar un té y me decía, hice esta terapia, me hizo bien, te recomiendo a esta persona. Entonces, creo que cuando uno está al servicio, que va más allá de la cantidad de gente que viene, la cantidad de dinero que ingresa, sino como estoy acá para esto, para entregar esto, también la conciencia y esa apertura frente a otros
puede ser diferente. Y por ahí es una charla con una amiga que acaba de renunciar a su trabajo y me inspira, no sé, como no se trata solamente de ir a hacer una sesión de algo, pero me parece que ese punto de no te olvides de esto es muy importante hoy en día. No, Mm. no liberar tan fácil eso que no queremos, como escucharlo. Yo lo que pienso al respecto de esto es que estamos en un momento ahora como humanidad en la que yo creo que nunca antes se nos ha pedido de manera tan clara que nos hagamos cargo de nosotros mismos. Asumir la responsabilidad. Eso es, asumir la Correcto. responsabilidad. ¿Por qué? La banda zodiacal empieza en el grado cero de Aries, ¿vale? Que se llama punto vernal. Ahí es el inicio de la banda zodiacal y tiene toda su explicación, ¿no? Neptuno, que es uno de los lentos, de los transpersonales, el segundo, descubierto en 1846, tarda 165 años en dar la vuelta a la banda zodiacal. Y ahora, a partir del año que viene, definitivamente, es cuando van a entrar en Aries. ¿Qué implica eso? Un nuevo inicio a nivel colectivo para toda la humanidad. Eso es lo que implica Neptuno. ¿Qué implica Neptuno como arquetipo, no? Neptuno representa lo trascendental, lo holístico, lo transpersonal, el trascender, el comprender, pero sobre todo el disolver las ilusiones a las cuales estamos aferrados, ¿no? A las cuales nos identificamos, y ese es el principal problema que todos, o al menos yo, tenemos. Defendemos una imagen mental, un constructo mental que hemos hecho de nosotros mismos, y el problema es ese. Entonces, para mí, el tema es, ¿lo llamamos sanación o liberación o lo llamamos comprensión? Es que no hay Para- una sin la otra. O sea, claro, el claro, proceso de alquimizar una emoción, de pasar de una emoción de tristeza a la alegría, es entender de dónde viene esa tristeza, por qué claro. sientes esa tristeza, si te pertenece en esta vida, si es de ancestros, si es de vidas pasadas, sacarla a la luz porque está oculta en el velo, y una vez que la sacas porque está oculta en el velo y la entiendes, la aceptas, la honras y la sueltas. Y eso es el cambio. A lo que voy yo es que Neptuno ha estado en Piscis, ¿no? Que es el último signo desde el 2011 hasta ahora que se marcha, ¿no? Neptuno en Piscis se puede encontrar bien porque está en su signo, pero ahí es cuando empezaron las redes sociales. Instagram, todo esto. Neptuno en su parte inarmónica son los tóxicos, las adicciones, el teléfono móvil, todo esto, ¿no? Esto como colectivo puede implicar el buscar una figura del Salvador, de la Salvadora, los peligros de las sectas, de los remedios milagrosos, todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que propone Neptuno entrando en Aries y que justo está entrando sincrónicamente, esto es maravilloso, con Saturno? Saturno tarda 29 años en dar la vuelta a la banda zodiacal y justo los dos de la mano entran. Saturno y Neptuno no podrían ser energías más opuestas. Neptuno es la disolución y Saturno es la estructura, la responsabilidad, el madurar, el hacerse cargo. ¿Sí? Estos dos van a estar en un aspecto de sextil, que son 60 grados, con Urano en Géminis. Y Urano en Géminis estará en trígono con Plutón en Acuario. Plutón es el planeta de la muerte, es el dios de la muerte. Esta combinación puede dar que empecemos a entender la muerte desde otro prisma totalmente diferente. De hecho, ahora están saliendo el doctor Sam Segarra, muchos Correcto. médicos que están hablando de los ECMs, como que la muerte no existe, ¿no? Estamos avanzando mucho en la comprensión de esto y que es una transformación interna, sino una muerte psicológica. Así es. Claro, entonces cuando lleguemos a esta combinación y nos subamos al flow de esta energía, vamos Ujú. a comprender que realmente el dolor que sentimos adentro es el dolor de una identificación mental a algo, ¿sabes? Y ese es el problema, la identificación a ese algo interno. Es muy posible que con esta configuración se produzca un boom, un despertar mental que nos haga morir a lo viejo y nos haga comprender esto, ¿no? Y con ese Saturno-Neptuno, la energía de Aries, que es una energía iniciática, Aries es el yo soy. Entonces pasamos de depender de un salvador, de un gurú, a empoderarnos, conectar con responsabilidades del yo soy, y no estoy diciendo de dejar de ir a un terapeuta, sino saber que al No, final la sanación depende de ti.
Depende claro. de tu Está bien. responsabilidad. Puedes tener un terapeuta que te guía y te dice, mira, esto es lo que tienes aquí, tienes que comprenderlo y el hecho de comprenderlo hace que se disuelva. Entonces yo creo que vamos Mm. hacia ese tipo, ¿no?, de sanación o ese tipo de medicina, si quieres, ¿no? Más Sí, consciente, más de ir a incluso, la raíz. Es que al incluso final, desde ese lado, Juanjo, perdón, Chuse, ha cambiado también la psicología y han cambiado todas las terapias, porque ya hay mucho hoy, obviamente que el psicoanálisis y demás sigue estando y después está en cada quien que elige al momento de trabajar, pero todo se está modificando. Cada vez hay más psicoanalistas que también son astrólogos o hacen Gestalt o van abriendo el panorama porque creo que también la sociedad está pidiendo como salir de ese lugar de, no sé, antes lo freudiano, bueno, sí, mamá y papá, pero llega un punto en el que soy yo, entonces me hago cargo yo, bueno, tal persona, sí, pero sigo siendo yo y volver al centro, volver al eje. Creo que todo está cambiando en función de eso porque hay una Mm, búsqueda social también, ¿no? mm, Como más general de a ver qué me pasa a mí, hacer, como decías vos, hacerse cargo, me parece que eso es clave, el hacerse cargo, el darse cuenta y que la Fundamental. sanación viene después de la comprensión. Eso Si es. yo no comprendo, Tal cual. no puedo sanar. Tal cual. Entonces, todo lo que hablamos de liberar, sí, yo, pero tengo que comprender, sanar para después liberar. Y Eso recién es. ahí viene la transformación. Por eso también cuando tenemos cambios muy grandes en nuestra personalidad, en nuestra persona, también los analistas hablan de un duelo, porque es Mm, un duelo a una versión mía, a algo que fui que de repente dejo de ser y no me preparé como para la muerte, no nos preparamos Ujú. para la muerte de nadie ni para la nuestra, aunque es la única certeza que tenemos durante toda nuestra vida es Mm. que nos vamos a morir. la Sí, sí, sí. única. Sí, Y sí, sí. así todo, no nos preparamos. Y Eso es creo lo que que es le lo llaman los mismo como padres. para claro, los cambios y las transformaciones que vamos teniendo son tan grandes que también en relación a lo que decía Chuse del tiempo, es que estamos en ese morir y renacer constante en los últimos tiempos. Entonces también hay que estar muy a conciencia y muy abiertos a dejar morir todas esas partes. Eso es, totalmente. Con el Mira, tema de la sanación, obviamente pasa por esa comprensión. Además, yo siempre digo cuando alguien viene a mí para que de alguna manera le ofrezca alguna herramienta de sanación, siempre les digo, disculpa, vas a sanar tú. O sea, la sanación pasa por ti, porque aceptes esa responsabilidad y tomes conciencia de lo que te está ocurriendo, Mm. de lo que te está produciendo ese malestar, esa enfermedad, esa emoción aflictiva que no te está dejando avanzar, lo que sea, ¿no? Que lo mismo está ocurriendo, hasta ahora hemos vivido en una ausencia total de la aceptación de nuestra responsabilidad como seres, ¿no? Preferíamos que el sistema nos dijera lo que teníamos que hacer. Era muy cómodo porque de alguna manera, pues bueno, tú no asumes ninguna responsabilidad. Siempre va a ser culpa de otro, ¿no? Mm. Si luego las cosas no salen como quiero. Hasta que llega un momento que eso ya no te satisface para nada. Si es que quiero ser individuo y quiero realmente empezar a mostrar como yo soy. Y eso empieza con aceptar la responsabilidad que yo tengo como ser humano, ¿no? Mm. Eso creo que está clarísimo, que todos, que, que, que de alguna manera es lo que nos empieza un poquillo eso que nos empieza a rascar los inicios, ¿no? Exactamente, o llamar a la puerta, lo que sea, es lo que creo que a todos nos activa, no es el resorte de inicio, ¿no? Tomando el hilo también de otra de las cosas, he ido tomando notas de lo que ibais anotando. Em, Tiene que haber, ya no diré dos humanidades o diferentes humanidades tampoco, diferentes niveles de conciencia. Yo creo que sí, obviamente, porque además la evolución pasa porque necesitamos un campo de labor en el que podamos practicar ese aumento de conciencia que estamos teniendo. De nada me sirve a mí como individuo y como ser el hecho de que yo vaya aumentando mi nivel de conciencia si no lo pongo en práctica. Y realmente, ¿con quién evoluciono? Evoluciono con las personas que tienen un nivel de conciencia
y no quiero que nadie me malinterprete, pero inferior, pero no porque sean inferiores que yo, sino pues porque, bueno, cada uno lleva su ritmo, ¿no? Las grandes evoluciones se tienen precisamente cuando las cosas están complicadas. Y la complicación ahora mismo es una complicación social. Sí que es como individuo esa búsqueda de la identidad, esa búsqueda de mi yo interior, de mi esencia, pero a la par estamos hablando de una inquietud y de una a nivel social. Entonces necesitamos ese campo de labor, necesitamos ese campo de batalla. No me gusta utilizar esa palabra, ¿no? Pero necesitamos, Tablero de juego. ¿vale? Un tablero de juego en el que poder llevar a la práctica ese nivel de conciencia que yo creo que tengo, ¿no? Y así poder seguir evolucionando. De manera Sí. natural, como recuerdo que dijo Laura, dice, al final ya veréis cómo la cosa va fluyendo. Y efectivamente hemos cambiado el segundo tema que habíamos elegido, que era hacia dónde va la medicina, ¿no? Del futuro, ya hemos empezado a hablar, ¿no? Yo, bajo mi punto de vista, pasa por eso, ¿no? Porque cada uno acepte la responsabilidad. Y además yo lo voy viendo cada vez más claro, que la medicina convencional, por decirlo así, ¿vale? Se van a tener que fusionar esos dos tipos de medicina, ¿no? Igual que estábamos hablando de aceptar esa inteligencia artificial, pues estos dos tipos de medicina, por decirlo de alguna manera, también se van a tener que entender y se van a fusionar. Y realmente creo que ahí es donde va a empezar esa sanación verdadera de todo, ¿no? Porque la medicina tiene mucho que decir, tiene muchísimo que decir. Otra Sí. cosa es el tema de las farmacéuticas y tal, que yo para mí eso no es medicina. Pero quien estudia una carrera de medicina, para mí yo me quito el sombrero, porque la formación que tienen es increíble. Ahora sencillamente es que consigamos fusionar esas dos maneras de sanar, que entiendan que la sanación es holística, que hay otras cosas y que además está llegando. Cada vez yo voy viendo a más médicos con unas ciertas inquietudes de cosas que no entienden, que se están produciendo y dices, es que esto la ciencia no me lo está explicando, ¿no? Y tienen esa inquietud interna. Bueno, ya he lanzado ahí la pelota. La bomba. Sobre Yo el tema de la creo medicina. que ahí, perdón, Uy, Julieta, por perdón, favor. va, Juanjo. Gracias. No, solo un aporte pequeño que creo que eso también tiene que ver con los niveles de conciencia, que no solamente, que así como en todo y en todos los rubros, también hay cada vez más médicos alopáticos con otros niveles de conciencia, entonces van Claro, incorporando y van que va sumando otras ligado. cosas y van siendo más humanos también, ¿no? Al momento de tratar con una persona. Eso nomás, que me parece que está unido porque es la búsqueda de cada uno, de cada una, y en función a lo que dijiste recién, Chuse, de la conciencia, me parece que el proceso como terapeutas en este sentido también no es solamente a través de un encuentro con un otro de quien viene a mí como consultante, sino en el día a día, ¿no? Como que la prueba de ese cambio real de conciencia está en el día a día. Yo tengo un maestro que siempre dice, buenísimo que estudien, que lean, que hagan los niveles de registros, la maestría, lo que quieras, pero si vos vas manejando en la calle, alguien se te cruza mal, te insulta y vos le contestás gritando, no No sirve sirvió de para nada. nada. Claro, exactamente. Sí. Entonces, es como, por algo estamos todas las personas que estamos en este momento en esta tierra ahora, porque por más de que estemos trabajando con ciertas cosas, a mí me gusta mucho también desmitificar al terapeuta, ¿no? Como yo soy profe de yoga y muchas veces, ay, pero haces esto, pero haces aquello, pero si sos profe de yoga, y sí, si yo sería un ser de luz, estaría en otro plano. Claro, Soy terapeuta, hago un montón de cosas para mi bienestar, pero también porque sigo siendo un ser humano que comete errores, que por momentos tengo oscuridad, que tengo mis sombras, que he aprendido a reconocerlas e integrarlas, pero que tengo toda esa parte también de un ser terrenal. claro. Entonces, también desde ese sentido, creo que como terapeutas es inclusive por ahí mayor el trabajo de conciencia que hay que hacer, que hay que hacer mayor esta comprensión de la que hablaba Juanjo, para conocerse a uno, a una misma y decir, bueno, desde este lado también puedo acompañar, ¿no? Desde mi sombra, pero con mucha comprensión y mucha coherencia.
así es. Nada, mezclé las dos cosas que hablaste, pero Juanjo, vuelvo a la medicina. Bueno, Recordar que antes hemos de... dicho, perdonad, recordar que habíamos dicho de hacer 60 minutos aproximadamente, ¿vale? Eh, Bueno, que pongan en el chat que se nos están viendo unas 13, 15, 17 personas si quieren que sigamos hablando y podemos continuar un ratito. ¿Qué quieren? Que nos lo vale, pongan en vale, el chat. vale, vale, Claro. vale, ningún Yo, problema. yo Lo estoy a hacemos por gusto, yo estoy ellos. a gusto si queréis. Yo Claro, también, lo estoy Sí, a hacemos por gusto sí, también. ellos, vamos. así que si quieren, pues que pongan un sí y Vale, seguimos pues aquí charlando porque podemos aportar un poquito más, aunque sea media horita más, hasta las 6, si os parece. Juanjo, tu Yo antes turno. de comentar lo de la medicina, quiero comentar una frase que la escuché en Daksan Kayu, en el templo budista, y que se me quedó grabada a fuego, porque al menos para mí es una frase que tiene una profundidad increíble, y es, lo más difícil es hacer bien, no hacer nada. Correcto. Mucha profundidad tiene la frase, ¿eh? Si, si, si reflexionas sobre esta frase, tiene una profundidad y una enseñanza increíble. Yo he reflexionado mucho sobre ella. Lo más difícil es hacer bien, no hacer nada. Mm. Entonces, volviendo al tema de la medicina, Acuario es una energía que está muy asociada con el tema de la ciencia, ¿no? Entonces, científicamente hablando, en relación a la medicina, va a haber unos avances brutalísimos, pero increíbles. Sí, Pero también va a haber mucha conciencia de la gente de decir, a ver, si yo tengo un problema, ¿por qué me llenan de pastillas? Si esto no está solucionando el problema. Es que el problema de esta medicina que llaman tradicional, que ya me dirás tú qué tiene esto de tradicional, nada, nada. Nada, nada. lo tradicional es lo tradicional. La Las tierra. abuelitas que conocen de Exacto, plantas y te hacen remedios naturales de toda la vida. Eso es lo tradicional. Sí, exacto. las Con esta brujas, comprensión geminiana y acuariana va a haber muchos despertares, porque a partir del año que viene va a haber una cantidad de despertares masivos, ¿vale? Masivos. En cuanto al tema despertar, también quiero hacer un apunte y es que sería muy difícil que estuviéramos todos despiertos. Bueno, yo no me considero despierto, ¿no? Pero tú imagínate un planeta de todo el mundo despierto. Tiene que haber de todo. Tiene que haber yin yang. Tiene que haber gente que está más bajita y tiene que haber gente que está más alta. Porque si fuera todo luz sería un problemón enorme esto, A ¿no? ver, es algo evolutivo. Ahora Mm. mismo todos de golpe no, por eso hay un plan, por eso hay una evolución, pero la elevación de frecuencia que está viendo es para que de aquí a unos miles de años probablemente todos estemos ahí Sí, pero arriba. aún así yo creo que siempre habrá una parte que estará más bajita, porque esa parte que está más Sí. bajita, que genera el espejo de la relación, porque nuestro aprendizaje siempre está en el espejo de la relación, en el Ujú, verte en el espejo de la relación. Cuando tú te ves en un espejo de una frecuencia que está un poco más bajita, ahí es donde te ves. Pero en ujú. una frecuencia que está igual que la tuya no te ves nada, porque no te remueve nada. Entonces, para tu propia evolución siempre se necesitará gente que esté un poquito más baja, ¿no? Entonces, como Géminis es una energía que es muy inteligente, ¿no? Que tiene que ver con procesos mentales y de educación y de aprendizaje, yo lo que creo que es que va a haber muchas personas que se van a dar cuenta que este sistema médico es como que ya da lo que tiene que dar, y esto te llevará a comprender una cosa. Si realmente queremos aportar para un mundo mejor, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? A mi modo de ver, es empezar a fomentar una educación en los niños porque son el futuro del planeta. claro. Una educación Sea, emocional. claro, una generación de niños que fomenta su capacidad crítica, su capacidad de cuestionar y que fomenta su parte creativa, dones y talentos y fomenta sobre todo la inteligencia emocional, esas personas van a tener muchas menos posibilidades de enfermarse. Porque Claro. se dice por ahí que el 95% de las enfermedades tienen su origen emocional, pero para mí es el 100%. Entonces, Sí, ¿de qué me estoy de sirve a acuerdo. mí? ¿De qué me Aquí, sirve a mí que mi aquí lo cuerpo tenemos somatice claro. una enfermedad porque hay algo en mí que no estoy viendo o no estoy queriendo ver y me escapo y me infla pastillas? ¿De verdad crees que eso te va a sanar algo? No, Eso te no va a sanar duerme. nada. Sí, precisamente Sí, hablábamos de esto el otro día, Chuse y yo, ¿verdad? Bueno, y ahí en la experiencia de High Level, ¿no? Precisamente de este dato, de los Claro, niños, de las escuelas conscientes. claro. Si realmente queremos aportar valor al mundo, para mí pasa, primero como adulto, hacer el trabajo contigo mismo y desde esa experiencia transmitirlo a los chiquillos que van a ser el futuro del planeta. Claro. ¿No? mm, Que es con todo lo que hemos visto, escuelas conscientes, etcétera. De todos modos, a partir del 2026 va a haber muchos cambios en el sistema educativo
Y habrá también otro tipo de escuela que seguirá siendo un consecuencia. adoctrinamiento del sistema, porque eso es lo que son las escuelas. Obvio. Claro. Pero luego estará esa otra escuela de personas que están más conectadas, ¿no? Y que eso es para mí la clave para aportar por un mundo mejor. Aportar con los niños que son el futuro del planeta. Ese es Claro. mi punto. Me Además, gustaría, perdona, eh, perdona, me continúa. gustaría aportar una frase que creo que también es de las de interiorizar y que mucha gente puede usar, ¿no? En este momento. Y es, debido a todas esas almas que van a venir, que van a empezar a despertar, y todos los terapeutas estamos en este momento aquí en la Tierra, ¿no? Mucha gente está sintiendo que quiere ayudar pero no sabe cómo. Ese quiero ayudar pero no sé cómo es a través de tus experiencias de vida, porque un terapeuta, un mentor, un guía, eh, yo lo considero maestría. La palabra maestro para mí, y lo hablamos también el otro día, ha dejado de tener peso. No existen los maestros de que lo saben todos. Aquí hay que tener esa humildad de decir a veces, sé lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado, y esto no lo sé, pero lo sabe esta otra persona y te lo va a decir perfectamente, ¿no? Ujú. Pero lo que quiero decir y aportarle a todo el mundo que esté en este camino, que su máster es su experiencia de vida. Claro. Porque un terapeuta, un mentor, no puede acompañar a alguien a un lugar donde él no haya estado primero. Por eso estamos pasando tantos procesos de ver nuestras sombras, tantos espejitos, tantas cosas, para ir removiendo todo eso y para decir, si yo ya he estado allí, cuando me vengan estas personas contándome qué les está pasando, yo ya sé dónde están. Voy a acompañarlas para que su proceso sea más amoroso. Fundamental. Ujú. Mm. Sí, sí. Si Así no lo es. haces primero contigo, ¿cómo vas a Sí. tener la herramienta después para ayudar? Claro, ahí es donde entra Es lo que fundamental. hablábamos antes de cuál es la intención y de que se van a desenmascarar a muchos falsos profetas que usan la Uf, guía, porque luego van Sí. a ver que detrás no hay un alma, no hay una persona, hay algo que le ha creado un guión, pero que no sabe, porque se mete en un embrollo que no sabe guiar a las personas, ¿no? Ni que sabe, Mm. en fin. Entonces, ahí es donde se van a desenmascarar muchas personas y por eso desde ahí es desde donde va a empezar a caer cierta parte del sistema sí, también, sí, ¿no? sí, sí, sí. Porque los que ya tenemos vamos trabajando nuestras capacidades extrasensoriales, yo siempre digo, yo veo un vídeo, o sea, una persona, no quiero decir normal, con un nivel de conciencia o menos conectada con su alma, ¿vale? Con la tierra, puede ver un vídeo, hablar con una persona, ir a un sitio y creerse todo lo que escucha, lo que ve, ¿no? Pero una persona que ya está conectada, que habla con la energía, que conecta con la energía, no nos la cuelan, porque leemos la energía. Entonces, vas a saber, yo veo un vídeo de una persona y sé si lo está leyendo, si lo ha canalizado, si sale de su alma, si se lo han hecho. O sea, y digo, no, Sí, esto sí, Claro. Mm. sí, sí. La energía no miente nunca. La energía no miente, exactamente. no miente nunca. Y ahí es donde se va a demostrar la Perdón, integridad. A mí solo quiero lo que me impresiona. aportar. Perdona, Julia, para ti. Dale, dale, no. Ah, No, solo aportar algo chiquito en relación a lo que dijo Lau de los maestros, que yo tenía mucha resistencia a la palabra cuando, por ejemplo, hice la maestría en registros akáshicos, que la forma de decirlo es soy maestra en registros akáshicos. Y hace un tiempo busqué la etimología de la palabra y en realidad lo que tenemos mal es el concepto de maestro, porque nos lo han enseñado desde un sistema y de una manera, pero viene de una palabra del latín que es magister, no sé si se dice así, pero el significado es alguien que guía porque tiene cierta habilidad o conocimiento sobre el tema. Entonces, en ese sentido creo que también está bueno como empezar a desarmar los conceptos que tenemos, con los que venimos, que por ahí es como una palabra que está asociada a algo puntualmente, a una forma de lo que aprendimos, que es un maestro, como que tiene toda la verdad o tiene toda la experiencia, o es aquí solamente hay que escuchar a uno, no como, no sé. Acá se le dice educación primaria, pero cuando somos sí, chicos, que estamos de los 6 años a los 11 12 como esa etapa escolar, tenés un solo maestro quizás, ¿no? Como después empiezan por materias o por asignaturas o por herramientas,
un solo maestro. Y nos enseñan eso, es ese concepto de una sola persona que sabe, una sola persona a la que escucho, y como si no se pudiera abrir un panorama enorme. Y en realidad la palabra viene de alguien que guía porque tiene más habilidad o conocimiento sobre ese tema. Entonces también creo que van a haber nuevos maestros de nuevas formas, de que también va a ser, abrimos un poco más a, bueno, esta persona sabe esto, esta persona sabe esto, y ahí está también el propósito y el para qué vine. Entonces, ¿qué voy a comunicar desde ese lugar? Como, tanto como con la medicina, la educación para mí va a tener esto, ¿no? Como nuevos maestros, nuevos profesionales, nuevas personas que estén a cargo de, con determinadas cualidades, porque van teniendo ese despertar de conciencia y se invitan a otro lado por el propio pedido de la sociedad. Hoy en día hay mujeres, hombres que están esperando o dilatando el ser padres o madres. Y yo creo que tiene que ver con esa conciencia. Y no es una decisión de no serlo, sino como que se dan cuenta que lo tienen que hacer desde otro lugar, por ejemplo. Y para mí tiene que ver con los niños que vendrán mañana, que serán traídos al mundo con otra conciencia, con otro registro. No digo que una cosa está bien o mal, sino como todo ese cambio de paradigma, de pensarse, cuestionarse y replantear las cosas desde otro lado, van a hacer que esos niños tengan otra información también. Laura, creo que hay una pregunta en el chat, ¿verdad? Pues Sí, hay dale. un comentario que tiene que ver precisamente con lo que estamos diciendo y es muy interesante y es importante que se resuelva, ¿vale? Porque no es lo que queremos transmitir. Nos comenta Francisco que aunque esto que he comentado de que sea o sea, de que los terapeutas viven y que su máster es su experiencia, ¿no? Y que desde ahí es desde donde guiamos porque acompañamos en procesos en los que nosotros ya hemos estado, ¿no? Pues él comenta que, claro, que aún así la experiencia particular de cada uno no es aplicable a los demás. ¿Vale? Dice, me podría contar su historia, pero que su historia no puede ser válida para nadie más, que esos son los típicos gurús que él no lo comparte. Y evidentemente no estamos de acuerdo con eso, ¿no? O sea, mi experiencia no te va a servir para nada, es decir, porque tú tienes que sacar tu propia verdad. Y no hay una única verdad en el universo, hay tantas verdades como personas vivimos en este Ah. momento en el planeta Tierra, pero ayuda, porque los procesos son similares, es a eso a lo que yo me refería, pero contarlo desde vuestra perspectiva si queréis para este comentario que nos ha hecho Francisco tan interesante. Bueno, lo que es evidente que uno sí que puede hablar de cosas sin la experiencia, pero no es algo que lo has experimentado tú. Con lo cual, el argumento de defensa se acabará en el punto y en el momento en que tú has dejado de leer, por ejemplo. Supongamos que es algo que has leído, ¿no? Cuando tú estás hablando de tu experiencia, tu argumento de defensa es total, desde tu perspectiva, por supuesto, que eso no quiere decir que sea la verdad absoluta. Tal como tú has dicho, Laura, cada persona tiene su verdad y todas son respetables. Pero obviamente, si alguien viene a mí porque está en un proceso y me pide pues una guía, una ayuda momentánea, obviamente yo solo le puedo dar una guía desde mi experiencia, que no quiere decir a lo mejor que le sirva al 100%. Habrá cosas que le servirán y cosas que no. Eso es así. No sé cómo lo veis vosotros, yo lo veo desde... Además que creo tenemos que ser todos muy humildes también en este nuevo eh, sistema que queremos crear y esta manera de vivir, ¿no? La humildad de decir, "Mm, esto no lo sé y no Exacto. pasa nada. ¿Qué va a pasar? O sea, Total. el intentar hablar por la verborrea, porque yo quiero mantener ese estatus de maestro, de lo que sea, y digo cualquier cosa, es que todo eso también se va a caer porque no lo vas a poder mantener y aparte porque lo que decimos, eh, la época del maestro ha acabado, ha acabado. Cada uno somos nuestro propio maestro. Obviamente que necesitamos guías puntuales, ¿vale? Y orientaciones puntuales, claro que sí, pero al final a mí lo que me va a servir es lo que yo he vivido, mi experiencia y la evolución que he tenido en base a esa experiencia y todo lo que me ha hecho o sufrir o alegrarme o reír, ¿no? Para mí esa es la maestría que me está dando, que es la vida que yo tengo, la que yo estoy recorriendo. Lo demás, pues eso, van a ser guías y orientaciones que me podrán servir o no. Ahí lo dejo.
Para mí el tema de maestro, lo que yo pienso es que ha hecho mucho daño el maestro Jesús. El peso del inconsciente colectivo de esa Sí, figura de autoridad, de ese claro. Salvador al cual tengo que arrodillarme, ponerme bajo su tutela y que me diga lo que tengo que hacer. La información del inconsciente colectivo desde hace 2000 años hasta aquí hace que nuestro ADN interprete la palabra maestro como redención, como me tengo que rendir a Claro. una autoridad, ¿no? Pero la palabra maestro en verdad, como decía Julie, no tiene nada que ver con eso. Entonces, lo que creo, Mm. un maestro es un guía, ¿no? Y respondiendo Sí, a Francisco era, ¿verdad? Francisco, Sí, sí, Sí. Francisco. sí, eso es. Francisco, no sé si os pasa a vosotros y a vosotras que las personas que os llegan a consulta tienen una historia muy parecida a la vuestra. Iba a decir eso. Iba a hablar Claro. Es sobre eso, súper sí. sincrónico y en el máster que Es, estoy estudiando está es pasando lo, eso. es lo que ¿Qué atraemos, quiere es decir lo que esto? atraemos. Imagínate que yo tenía una infancia X, en la que he tenido estos conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me los he currado, los he comprendido, todo eso. Yo prefiero ir a un terapeuta que ha hecho eso consigo mismo, si yo tengo ese problema, a un terapeuta que no lo ha hecho y que no tiene experiencia en ese problema. ¿Que Claro. lo que él ha hecho acorde a su proceso mental me puede servir a mí? Sí o no, pero va a haber muchas más posibilidades de que me sirva alguien que ha Ujú. pasado por lo mismo que yo a alguien que no ha pasado por eso, ¿no? Entonces, el terapeuta tenemos que tener claro que el terapeuta no sana nada. El No, terapeuta indica y te dice, claro. mira, Guía. esto es, yo creo que tienes esta grabación inconsciente que genera un patrón psicológico y aquí es donde tienes que prestar atención. Podemos hacer una regresión, lo que tú quieras, una hipnosis, un tal. Y tú, en tus carnes, has experimentado ese problema. Por lo tanto, vas como a tener mucha más presencia y energía a la hora de guiar a esa persona. Por lo tanto, Claro. creo que es muy importante que vayas a un terapeuta especializado en lo que te pasa a ti y que, por supuesto, primero lo haya hecho consigo mismo, porque hay mucho también charlatán, charlatana que se aprende en un libro y te lo repiten. O sea, cuidado con Claro. esto. Sí, Bueno, Que esto es otra de las cosas que, como decía antes Chusé, van a caer. O sea, el tema de la iglesia le quedan 4 días. Sí, 4 días. sí, El sí, tema sí. de soluciones milagrosas, gurús mágicos, todo eso va a caer por su propio peso. Estamos en un cambio totalmente diferente. Eso de gurús mágicos es pisciano. Eso es claro. pisciano. Pero estamos entrando en acuario, que es una cosa que es totalmente diferente. Entonces, estamos en ese Mm. proceso de transición y, por supuesto, esas viejas estructuras acostumbradas a tener ese poder se van a resistir. Pero Mm. eso, todo tiene su fin, todo tiene un inicio en la vida, energía cardinal, todo tiene una máxima y todo tiene un cambio, que es energía mutable. Todo es así. En el Sí, hinduismo, em, Brahman, Vishnu, Shiva, ¿no? Todo tiene un inicio, sí. todo es así todo el rato, ¿no? Estamos ante ese cambio. Así que sí, creo que es muy importante Perdón, haberlo hecho con uno mismo antes, sí. Ujú. solo decir algo que primero, desde mi perspectiva, creo que no fue el Maestro Jesús, sino la Iglesia Católica, que Sí, Claro, bueno, claro. Jesús, sí, 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 sí. Cuatro, como cuatro siglos darle la después. salvedad, qué Sí, 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 eso gracioso, sí. sí, sí, como es lo que La comentaba. una tergiversación salvedad. igual tenía que haber dicho la tergiversación del Maestro Jesús, sí. Correcto. Es Bueno, Exacto, cierto. a sí, sí. ver, lo Eso has por un dicho lado bien. y después, perdón. Sí, sí, no, solo darle una salvedad ahí a Jesús. Sí, 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 Y por tienes otro razón, tienes lado, razón. que lo otro que preguntaba Francisco, siento que tiene que ver esto también con la resonancia, ¿no? Con lo mismo que hablábamos de ves un video de alguien y podés sentirte identificado, pero sentís cuando está siendo genuino, Claro. cuando está queriendo vender, cuando creo que lo mismo pasa. Yo hablaba quizás de otro momento en el que alguien te recomendaba a un terapeuta. En este caso, siento que hasta esto de que la energía no miente es absolutamente así, que uno ve un video, ves a alguien que está proponiendo sus herramientas, lo que está, y es resonancia pura. Pues Juanjo mencionaba, y a mí me ha pasado siempre, hasta el día de hoy, desde el 2016, hago registros akáshicos, y hasta el día de hoy me pasa que cada persona que viene, en algún momento, algo de la información que bajó es para mí, o sea, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi momento presente, con mi historia, y es la única manera en la que podemos acompañarnos, porque nadie, esto de que hablamos de los niveles de conciencia, nadie es más que nadie, ni nadie es menos que nadie.
la manera en la que nos por favor. acompañamos es por eso, es por esa resonancia de amor y de energía por la cual podemos brindar y acompañar desde una experiencia. Por eso también, no sé, como terapeutas, somos quienes más tenemos que hacer terapia, ¿no? Ujú. Más tenemos que ir a Vaya, terapia, como vaya que esto sí. que decía Juanjo, no, no vamos a dar nada que nosotros no hagamos, no voy a compartir nada que yo no haya probado. Saco gente que puede que lo haga, porque puede que haya personas que den herramientas, no estoy hablando de ellos, sino de nosotros, por lo menos nosotros cuatro. Ujú. No vamos a compartir nada que no hayamos probado, que no hayamos transitado, y desde ese mismo lugar podemos hablar con alguien, así sea un amigo que no esté haciendo terapia con nosotros y poder decirle algo, es de la propia experiencia y eso en es resonancia 100% y creo que también ahí nos atraemos y nos conectamos desde ese lugar. De hecho, para mí Además, yo, hay algo muy claro y es que cuando te rindes a este papel, a este rol de servir, de decir, oye, voy a aportar lo máximo posible, mientras Sí. tú acompañas a otros a comprenderse, tú también te comprendes en ese proceso. A cuantas Ujú. más claro, personas ayudas, más te estás ayudando también a ti. O sea, no es Total. Al colectivo es un dar y recibir, o Claro, sea, claro, claro. todo Sí, suma, todo sí, lo no, que hagamos va subiendo todo. Eso es. y es una frecuencia como, viste, cuando tiras una piedra en el río, es como que cae la piedra y todo empieza a ser más expansivo, porque además esa persona le pasa algo que se lo va a compartir a alguien. Yo no sé, después de la primera lectura en registros que hice, me dijeron, va a empezar a venir todo tu entorno. Y yo en ese momento pensaba, decía, no va a venir nadie de las personas que yo conozco. Al día de hoy creo que no hay una sola persona que me rodee que no haya hecho una lectura. Ujú. Y en ese momento, en una cuestión de meses, pero llegaron personas muy cercanas a mí que ni yo podía creer. Y dije, wow, como el poder de esa transformación que realmente lo hacemos en red. Hay una frase que a mí me encanta que es nadie se salva solo. Y es realmente así. O sea, estamos en sí, este planeta todos, en el nivel de conciencia que tengamos, estemos haciendo lo que estemos haciendo, estamos todos habitándolos hoy en este presente por y para algo, y para ese algo estamos todos juntos. Entonces, esa red que vamos generando, que se va armando, es una potencia muy grande, y es un despertar muy grande como humanidad. Entonces, desde ese yo soy y es mi responsabilidad, me hago cargo también es un soy con el otro, con la otra, y somos entre todos juntos. Entonces la responsabilidad ahí creo que se vuelve muy clave, muy el eje. Mm. sí. Además, retomando, retomando algo que se dijo antes, em, para mí no, es imposible que todos, o sea, no tendría sentido la encarnación si todos estuviéramos en un nivel de conciencia muy elevado. O sea, es que entonces no encarnaríamos, porque sin encarnar ya somos seres de luz. Ya estamos en un estado de conciencia donde todo es precioso y maravilloso. Pero No, es un precisamente rollo. pero precisamente no hay una evolución como alma si no encarnas, en este caso en el planeta Tierra, donde existen las emociones. Porque en ese estado de ser de luz absoluto, ahí no hay emociones, no hay evolución como alma. La evolución como alma se tiene aquí, cuando tienes que estar Ujú. peleando en el día a día con tus emociones, con las del vecino, con las de la familia, ahí es donde está la evolución. O sea, que obviamente tiene que haber diferentes niveles de conciencia, ¿no? Mm. Y luego, con el tema de los maestros, yo creo que también está desapareciendo esa figura icónica del maestro, mal entendido, ¿eh? Me refiero a la palabra tergiversada, porque a medida que estamos, yo al menos así lo percibo, ¿eh? A medida que vamos aumentando el nivel de conciencia, yo para mí he establecido esa comparación mental, ¿no? Es como una biblioteca cuando está, tiene varios niveles, varios pisos, ¿no? Llego a un nivel de conciencia, estoy en el primer piso y en esa primera planta me lo invento. Hay libros de primero de GB, pues poner, o de primero de primaria, que ahora es primaria, ¿no? Ahora ya no es EGB, ¿no? Ah, Cuando yo tengo un nivel de conciencia apropiado para poder subir a ese segundo nivel, me estoy nutriendo y estoy recibiendo información de esos libros que no tiene que ver, o sea, que son superiores ese nivel al del primer piso. Entonces, así sucesivamente, no necesito maestros. Estoy llegando yo, pues a través de canalizaciones, estoy recibiendo una información
que ya no necesito que me la esté diciendo una persona, sino que con nuestro nivel de conciencia estamos accediendo a unos lugares que nos está llegando la información, información que nos hace crecer como personas, nos está haciendo sanar, comprender, ¿no?, todo lo que nos está ocurriendo y a la par, en nuestro caso, poder ofrecer esa sabiduría que estamos recibiendo para que otras personas puedan sanar. No sé cómo lo veis vosotros. Yo lo percibo Es así, ¿eh? que eso es un poco volver para mí a la base. No, no comparo porque mis respetos a los rishis, pero por ejemplo los rishis en India fueron quienes canalizaron toda la medicina ayurvédica y era información que recibían. Digo, siento pues, muy lejos estamos de recibir de esa manera, ¿no? Pero digo, siento, o sea, eso viene de miles de miles de miles de miles de años. O sea, un montón de gente canalizando información muy fuerte, muy potente, muy poderosa para esta nueva etapa, para esta nueva era. Y creo que desde ahí también es ir compartiendo, ¿no? Que el deber, en ese sentido, no hay un deber ser frente al sistema, sino un deber como al servicio, es compartir eso que canalicemos, eso que aparezca, esa información que recibimos, no solo la que vamos a estudiar a un taller y alguien nos la transmite, que también es nuestro deber como terapeutas al servicio, compartirla, sino todo lo que recibimos también desde esa conexión que practicamos, que de nuevo, desmitificando la figura del terapeuta, eh, todos podemos acceder a esa manera de canalizar, a esa luz, a esa conexión con algo superior. Es simplemente eso, un despertar de conciencia y una decisión de hacerlo, ¿no? Y pues tener la responsabilidad con eso. Pero a mí me parece que eso es bellísimo porque es realmente volver un poquito a la base, volver a esa forma en la que todo lo que sabemos y recibimos es porque estamos conectando con algo que es mucho más grande que nosotros. Lau, ¿querés compartir ¿Hay algo en el una chat? pregunta? ¿Hay Que el algo en agua el está con chat? el chat, con todo, tiene que Sí, ser... Sí, sí, Estoy sí. aquí. No, multi- está bien, está bien. multitasking, multitasking. Laura es multitasking. Os iba a comentar que quedan 5 minutitos, ¿vale? Sí. De lo que habíamos hablado, Ujú, de las 5, por si queréis ir haciendo, pensando en un cierre, de unas conclusiones para lo que hemos hablado aquí, como una frase o algo así, ¿vale? Si os siente, si os nace. Y bueno, nos decían en el chat, Francisco, precisamente eso que decíamos de Jesús, o sea que Jesús, la palabra maestro, bueno, te has explicado bien realmente, Juanjo, porque lo que has dicho es que desde la conciencia colectiva, que eso tiene que ver con la iglesia en ese momento, que era la que hizo esa conciencia colectiva, ¿no? De mitificar a Jesús como, oh, el gran maestro que me libera de todo, que me sana todo, ¿no? Mi padre y toda la autoridad que le dio, ¿no? Y Mm. Jesús fue un humano más como nosotros, pues que venía o sea, un alma más como nosotros, que se encarnó en la tierra en un tiempo. Él era un ser muy avanzado para el tiempo en el que vino, nadie le entendió, eso de tanto amor, amor, amor y paz, ahora lo vamos entendiendo un poco más. Y, y bueno, pues desde ahí eso es lo que comentaba un poco Francisco, ¿no? Que sobre todo es la interpretación por parte de la iglesia, ¿no? Como la figura, como se ha hecho también con la figura de maestro. Y Mm. luego nos comentaba Víctor y nos dice que es un apunte interesante, también una perspectiva que quizá la podemos dejar para otra tertulia, lo digo porque da para mucho lo que nos ha escrito, y es que nos habla sobre los ancestros, sobre la experiencia de nuestro pasado, de los abuelos, ¿no? Esa uf, mentalidad. Él habla sobre la mentalidad que era diferente, pero si añadimos ya todo lo que sabemos los que hacemos regresivas, Sí, sí. constelaciones, etc., se nos va la olla aquí, 10 horas de claro, tertulia. El árbol genealógico tiene miga. sí, Mucha amiga, y si te metes en el multiverso ya, en todas las versiones que están por ahí pululando, ya nos vamos de la olla. Mm. Así que es una pregunta muy interesante. Simplemente decirte, Víctor, que por supuesto que a los ancestros hay que honrarlos, respetarlos, darles su lugar, porque son nuestros mayores. Ellos vinieron aquí antes que nosotros a abrir caminos y de ahí heredamos muchísimas cosas. Creencias, patrones, mucho amor y bueno, forman parte de nosotros. Nosotros, nuestra alma elige en qué familia quiere encarnarse. Así que para algo será o por algo será, ya lo veremos en otra tertulia. Y también Es- saber tener muy claro que todo aquello que hagamos con nosotros mismos también le influye a ellos.
Ujú, Sí. por Claro, supuesto, sí, sí, por O sea, supuesto. todo lo que cortemos nosotros a nivel de condicionamientos, memorias, todo eso, todo lo que cortes en ti a través de comprenderlo, amarlo y sobre todo aprender a vivir con ello y no escapar de ello, todo aquello que Ujú, hagas también les sana a ellos, ujú. ¿no? Eso es claro, Sí, importante también saberlo, ¿no? Porque sí. es una línea energética, ¿no? A la cual estamos conectados. Todo lo que Mm, tú hagas puede estar muy condicionado por ello, pero a la vez todo lo que tú hagas también les repercute a ellos, ¿no? ujú, Sí, yo claro, al creo que final. sumar algo chiquito en relación a los ancestros, porque también, como dijo Lau, me parece que da para mucho, Mm, pero sobre todo mucha honra y mucha aceptación a cada paso que dieron, valoración, agradecimiento, gratitud, honra a los ancestros, porque si uno de ellos hubiera hecho algo diferente así de chiquitito, quizás ya no estábamos acá. total. ujú, Entonces, muchísimo agradecimiento, honra, respeto, como siempre, con el mayor amor profundo para... Y ancestros son desde los padres, ¿eh? Ancestros no son el linaje que no conocemos, tatarabuelos, ancestros son ya mi papá, mi mamá, aunque estén vivos, ya son mis ancestros porque Ujú, están antes que yo. ujú. Entonces, como desde esa primera generación que está antes que nosotros, mucha honra, mucha aceptación, mucho agradecimiento. Somos Eso por unos un lado, y hijos. solo para, total, por mi parte, solo decir que en relación a lo que hablamos de la medicina, si bien hay muchas cosas de la medicina alopática que no estoy de acuerdo, creo que así como hablábamos de la tecnología y el volver a la tierra de la mano hoy en día, también hay que ser muy agradecidos a la ciencia que hoy permite muchas cosas que muchos años Sí. atrás no se podían y había mucha gente que no sé, quizás moría por heridas que hoy en día se resuelven y la gente puede seguir con vida, como muy agradecidos a la ciencia y creo que también hay que buscar ese punto, ¿no? Bueno, esos dos polos opuestos en donde ya todo se resuelve con un medicamento solo para generar dinero versus la medicina tradicional, que como dijo Juanjo, estoy de acuerdo, que es la medicina de la tierra, las plantas, los aceites, lo que las abuelas sabían y cocinaban para que estés mejor, como todo eso, y esos dos polos opuestos también por algo está sucediendo ahora, yo lo veo muy claro en esto que decíamos de la tecnología y el volver a hacer la huerta. Creo que la medicina es lo mismo, como dos polos opuestos que a poco se va a ir encontrando el medio, pero ese medio lo encontramos nosotros como sociedad, desde nuestra búsqueda y desde nuestro pedido a la medicina a que sea diferente. Pues muy bien. Pues si queréis, lo dejamos aquí. La verdad es que para ser el primer encuentro en el que yo he participado y tal, he estado Ujú. súper a gusto, me la pasé muy bien. De nervios nada, a pesar de que dicen que siempre hay que tener nervios, porque si no, eso quiere decir que no lo estás haciendo bien. Pero bueno, yo qué queréis que os diga, ¿no? Eh, Otra verdad de alguien. claro, yo por Sí, mi sí, sí, de parte, otra persona. yo por mi parte, se podrían hacer estos encuentros de manera periódica, ¿vale? Porque yo me siento a gusto y además creo que podemos tocar temas muy interesantes y cada uno aportar lo que pueda, ¿no? Y lo que desde su experiencia pueda hacer, ¿no? Y creo que es bonito. Y bueno, tal como ha propuesto Laura, si queréis, cada uno podemos hacer una despedida con una frase o un pequeño resumen, ¿vale? Y yo pues lo que diría es que dentro de la unicidad que somos cada uno, al final existe una interdependencia y lo que yo haga va a influir en todo y lo que todo haga va a influir en mí. Y creo que eso es también, hay que comprenderlo, hay que tenerlo muy claro y además es una de las claves, ¿no? Ujú. Yo dejaría una frase que no es mía, pero que la tengo como muy presente siempre y es muy sencilla, es darse cuenta. Ya, darte cuenta de la emoción que estás teniendo, del pensamiento que estás teniendo, de cómo date cuenta de cuando estás cocinando. Presencia, estate Eso es. presente, Total. porque todo aquello que no sea consciente es inconsciente, ¿no? Entonces, la manera de hacer consciente e inconsciente es estar en un estado de presencia, sin juzgar, sin darte con el látigo, simplemente estar presente. Y ahí es cuando, al menos yo creo que se empieza a dar esa transformación interior, Así, estando presente y estando consciente. Y luego hay otro término que escuché hace poco que me encantó, que es
la interindependencia. Ah, mira, Ser interindependientes, me encantó, ¿no? Porque estamos conectados, pero a la vez no dependes Individuos. emocionalmente de nada ni de nadie, ¿no? Me lo que encantó hablamos ese de, Mm, concepto. lo que hablamos de la responsabilidad, ¿no? Antes de eso. cada uno, Eso está muy es. bien. Y Qué nada, bien. pues nada, un placer, oye, Sí. súper a gusto y gracias. Yo pensaba un poco en eso también, ¿no? En la importancia de la red, de quienes te rodean, desde tu primer minuto del día hasta el último minuto del día, en todo lo que haces. Y moverse de todo lo todo lo que nos incomode, de todo lo que nos haga ruido, de todo lo que viene de la mano de cuestionarse, pero animarse a moverse, a salir de ese lugar que todavía no te animás, como moverse. Para mí el movimiento siempre trae movimiento y es una energía expansiva enorme que podemos generar. Pero sobre todo eso, mirar al de al lado, prestar atención a la red que nos rodea. Gracias a los tres. Pues muchas gracias, chicos. Mira, yo tengo por aquí una frase que me ha venido y es poder decir a todas las personas que nos hayan estado viendo, que nos estén viendo y que nos verán, pues que es muy importante darse cuenta de que nadie te va a dar lo que no te estés dando a ti mismo, volviendo a esto que hablábamos de coger la responsabilidad, de que nadie va a venir a sacarnos de donde estemos y además también lo que ha dicho Julieta sobre ay, perdón, que perdí el hilo, pero tenía todo que ver. Ahora me queda ahí. Bueno, era sobre los pasos que dar. Bueno, va, da igual. Yo me quedo aquí porque justo le he metido mente. Cuando le meto mente ya no me sale. Pero bueno, así que nada, nos están viendo por aquí desde un montón de sitios que me han ido contando. Quiero, pues bueno, ya que nos lo han dicho, hacerlos, ¿no? Presentes desde Cuba, desde Argentina, desde Almería. Sé que hay gente por aquí de Madrid, de Fuerteventura o Lanzarote, creo que está por ahora. Bueno, pues muchas gracias a todos. Y les invito y os invito a los que veáis este vídeo, pues que para que este tipo de tertulias lleguen a más personitas, al final las redes sociales tienen un algoritmo, así que si quieren dejar me gustas, también nos pueden dejar en comentarios, aunque lo estén viendo grabado, porque los vamos a responder, ¿vale? Y bueno, si te resuena, pues ya sabes, aquí estamos para ti, para dar un poquito de luz desde nuestra experiencia. Pues muchas gracias a todos, Gracias. muchas gracias a todos los que nos han visto en directo y los que nos verán en diferido. Y gracias a vosotros. Mil amores. Un placer, chicos y chicas. Adiós.